Queridísimos hermanos, como fue anunciado, hoy vamos a terminar la serie Los 12, ¿verdad? Y dijimos que íbamos a terminar con Judas Iscariote, el traidor. Yo necesito leer un texto con ustedes que está en Marcos capítulo 14. Sin embargo, le digo desde el principio que esta no va a ser una predicación expositiva, sino que va a ser una predicación temática. O sea, no vamos a coger un texto puntual de las Escrituras y lo vamos a desglosar, sino que vamos a hacer un recorrido por varios textos. ¿Está bien? Lea conmigo, por favor, Marcos 14, 43 al 44. Dice la Escritura lo siguiente: en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, estamos hablando de cercano a la cena, a la última cena, llegó Judas. ¿Uno de qué? Oiga, tremendo como lo deja Marcos ahí, ¿verdad? Uno de los 12. No puso ni el traidor ni ningún otro calificativo, sino uno de los 12 cercanos de Jesús, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué tuvo que pasar en esos 3 años de recorrido entre Judas y el Señor Jesucristo para que lo entregue de esa manera? Para que vaya y busque, permítame el término, a la policía. Y esa policía no era era con palos y espadas, o sea, no eran desarmados, y fueran a capturar a Jesucristo como si fuera un vil criminal. ¿Y qué tuvo que pasar en Judas para que después de estar caminando con Jesucristo 3 años, les dé la señal de tremenda confianza con Jesucristo, de decir: al que yo bese en la mejilla, ese es? ¿Qué pasó con Judas? Eso es lo que vamos a intentar responder a lo largo de este sermón. 2 preguntas en las que vamos a estar girando alrededor en todo este tiempo de estudio de la Escritura. Primera pregunta: ¿será que acaso fracasó Jesús en su predicación con Judas? ¿La responsabilidad fue de Jesús de que Judas lo hubiese traicionado? ¿O qué de la siguiente pregunta? ¿Fue el mensaje de Jesús insuficiente para llevar a Judas al arrepentimiento y a la salvación? ¿La predicación de Jesucristo no causó el suficiente impacto en Judas como para que él se arrodillara, pidiera perdón y se arrepintiera? Bueno, tremendas preguntas, ¿verdad? Son preguntas como de un alto calibre. Resulta que estas 2 preguntas, que como le digo son las que vamos a estar resolviendo a lo largo del sermón, deben ser respondidas desde 2 ópticas que están en la Escritura, desde 2 posturas que están en la Escritura, que ambas son ciertísimas, y aunque nos van a generar un poquito de tensión mental, las 2 son verdad, y no puedes abrazar una y despreciar a la otra, o abrazar a la una y despreciar a la otra. ¿De qué posturas le estoy hablando? Están en pantalla. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios. ¿Ha escuchado esos 2 términos alguna vez? Ok. ¿Qué entendemos por responsabilidad humana? Y como le digo, es algo que se enseña en toda la Escritura. Por responsabilidad humana se entiende lo siguiente: significa que el hombre es responsable delante de Dios por sus decisiones, porque actúa ¿qué? Voluntariamente, conforme a los deseos de su propio corazón, sin ser obligado contra su voluntad. Cada ser humano es un individuo con libertad de elegir, de escoger, y no es coaccionado por nada ni por nadie, sino que él desde su propio criterio elige, y él es responsable delante de Dios por las decisiones que tome. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Verdad? El otro concepto es el de la soberanía de Dios. ¿Qué se entiende por soberanía de Dios? La soberanía de Dios significa que Dios tiene autoridad absoluta
¿A qué se refiere absoluta? Toda autoridad, ¿verdad? Nada se escapa de su control, ni de su dominio, ni de su poder. Dios tiene autoridad absoluta sobre su creación y que, conforme a su voluntad, que es sabia, santa y eterna, gobierna todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Y eso es completamente cierto. En este tema, para yo ilustrárselo de una forma un poco gráfica, quise utilizar una pieza de un rompecabezas. ¿La ve, cierto? Esta pieza de este rompecabezas tiene por una cara la soberanía de Dios y por la otra cara la responsabilidad del hombre. Es la misma pieza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo intento agarrar esta pieza por solo una de las caras? Se me va a caer, ¿verdad? No la puedo sostener. Para poder sostener esta pieza en mis manos, necesito agarrarla por las dos caras y sostenerla muy bien, o si no se me va a caer. Exactamente así funciona con este asunto de estas dos verdades que usted encuentra en estas caras de esta pieza. Si usted solo se queda con que el hombre es responsable delante de Dios y no cree en la soberanía de Dios, se le va a caer la pieza. Y si usted solo se queda con que Dios es soberano y el hombre no es responsable delante de Dios, se le va a caer la pieza. Entonces vamos a tratar de desentrañar esas dos preguntas iniciales abordándola desde estas dos caras. ¿Le parece? ¿Me acompaña? ¿Qué pasó con Judas? En primer lugar, desde la responsabilidad humana. En primer lugar, la responsabilidad humana. Judas rechazó a Jesús. Responsabilidad humana. Judas rechazó a Jesús. ¿Quién fue Judas? Judas Iscariote. Oiga, ¿alguno conoce a alguna persona que se llame Judas? No, ¿verdad? Conocemos a Santiago, a Juan, a Felipe, a Andrés, ¿verdad? Pero nadie se atreve a ponerle a un niño Judas, ¿cierto? Porque lo perseguiría una fama tremenda. Pues resulta que Judas, antes de ser mundialmente conocido, Judas creció como un judío común y corriente en su nación judía. Era un hombre que practicaba la fe judía, la religión del Antiguo Testamento, cumplía los mandamientos del Antiguo Testamento. Con toda seguridad, Judas, antes de conocer a Jesucristo, él iba al templo. Con toda seguridad ofrecía sacrificios por sus pecados, con toda seguridad guardaba el Shabbat y vivía o trataba de cumplir los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Era un judío común y corriente, ¿verdad? Que creció en un ambiente que no se lo deseó a nadie y es bajo la opresión de Roma. Entonces, para ese entonces, siglo I de nuestro Señor, ¿verdad? Israel, el pueblo judío, estaba bajo la esclavitud romana y la situación realmente era muy complicada. No había posibilidad de crecer financieramente a menos de que traicionaras a tu nación, como los publicanos, ¿verdad? Los cobradores de impuestos. Los tratos de parte de Roma eran bastante complicados y el pueblo realmente se veía asfixiado, por ejemplo, por los impuestos que les cobraban. Ya alguna vez se lo había dicho, pero se estima que les cobraban el 60% o 69% de impuestos de todo lo que recibían. O sea, es como si a usted le quitaran el 70% de su sueldo en impuestos. Complejo, ¿verdad? Y Judas creció en este ambiente y por supuesto es natural sentir algo de odio o de recelo por estos opresores que están encima de ellos. Pues bien, este odio y este recelo era fuertemente alimentado por algo que se enseñaba con mucho ímpetu en ese primer siglo y unos siglos atrás en la fe judía. ¿Qué era lo que se enseñaba? Basado en algunas lecturas literales del Antiguo Testamento, se enseñaba que vendría un Mesías, un hombre de parte de Dios, pero no cualquier Mesías, sino que debería ser un guerrero, un hombre que levantaría a su pueblo en armas y que destruiría a todos los enemigos de Israel y que levantaría nuevamente el trono de David, y este Mesías se sentaría en ese trono como un rey de este mundo y sometería a las demás naciones e Israel gobernaría juntamente con este Mesías. Entonces, claro, póngase en los zapatos de Judas por unos instantes.
está creciendo bajo presión y ahora esta idea de Mesías está siendo fuertemente alimentada, pues habían muchas esperanzas y expectativas de que ese Mesías llegara, ¿cierto? Uno quisiera que llegara ya. ¿De dónde venían estas lecturas o estas ideas, como le digo, de lecturas literales del Antiguo Testamento? Por mencionar algunas, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dijo Isaías 700 años antes de Jesucristo: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y ojo al 7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David, sobre su reino. Claro, si tú lees eso de forma literal, pareciera que está hablando de que ese Mesías se sentaría en un trono físico. Jeremías 23 del 5 al 6, dijo Jeremías: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como ¿qué? Como rey, y actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y en sus días Judá será salvada e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Y hay varios textos más, solo estoy mencionando dos, pero usted lee Salmos capítulo 2 y también ahí encuentra lo que se esperaba de forma literal acerca del Mesías. Entonces, los judíos, y en particular Judas, crecieron con esa esperanza alimentada de que un día vendría un hombre como estos a cumplir de forma literal estas profecías del Antiguo Testamento. Ocurrió algo. Si usted ha sido curioso y ha leído de pronto Hechos capítulo 5, creo que sí es el 5, encontrará a Gamaliel, el que educó a Pablo en la fe, diciendo que parece ser que antes de Jesucristo hubo al menos dos autoproclamados Mesías: Judas el Galileo y Teudas. Usted lo puede encontrar ahí en Hechos capítulo 5. ¿Y qué pasó con estos autoproclamados Mesías? Bueno, eran predicadores que hablaban de insurgencia, de destruir a Roma, pero Roma llegó, los capturó, los colgó en una cruz y hasta ahí llegó la revolución de estos hombres, y entonces evidentemente no eran el Mesías. Pero piense por unos instantes en tal vez la esperanza y la alegría del pueblo judío al ver a estos posibles Mesías. Tal vez llegó, tal vez ya es el momento en que vamos a ser liberados, y después los crucificaban. ¿Y cómo quedaba la esperanza de esos hombres? Por el piso, ¿cierto? Bueno, un día Judas empieza a escuchar acerca de un rabino, de un maestro llamado Jesús de Nazaret. Nazaret, un pueblito chiquitico. ¿Se acuerda lo que dijo Felipe? De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Sí fue Felipe? No, fue Natanael, ¿cierto? De ese pueblito puede salir algo bueno. Jesús de Nazaret. Y este maestro ahora está aglomerando multitudes, y entre esas multitudes está Judas y los otros 11 discípulos, porque no fue desde el principio, desde que Jesús estaba en el anonimato, que Jesús los llamó a ellos. Jesús empezó su vida pública, su fama se extendió grandemente, y después de que habían grandes multitudes, dentro de las multitudes Jesús llamó a sus 12. ¿Ok? Entonces Judas se entera de que existe este tal rabino, y él y la multitud están asombrados de él. Mire lo que dice Marcos 1, 27, 28. Este es Jesús en una sinagoga, las personas están aglomeradas ante él, y Jesús acaba de enseñar y echó un espíritu inmundo de un cuerpo de un ser humano. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de Galilea. Entre ellos estaba Judas. Entonces, otra vez, piensen en Judas. Tremendo maestro. Enseña como quien tiene autoridad, ¿verdad? Echa fuera demonios. Ya para este entonces Jesús había hecho algunos milagros públicos. Y entonces, ¿qué empieza a latir en el corazón? ¿Estamos bien de luz? No, ¿cierto? ¿Sigo? Ok. ¿Puede que este sea el Mesías?
¿verdad? Este puede ser el hombre que hemos estado esperando durante tanto tiempo. ¿Qué tan asombroso debe haber sido Jesús? No, eso debe haber sido una locura. Si hoy en las mega iglesias donde ocurren falsos milagros, la gente se aglomera para ir tras esos falsos milagros, ahora imagínese con Jesucristo que de verdad hacía milagros y que de verdad sanaba a las personas. Las personas estaban agolpadas alrededor de nuestro Señor Jesucristo y, como le digo, Judas hacía parte de esa gran multitud que conoció a este rabino, que conoció a este maestro, y tal vez sus expectativas mesiánicas empezaron a ser alimentadas, pero conforme a lo que dice la Escritura, desde el principio Judas no creyó en Jesús. Es decir, se acercó a él, vio sus milagros, escuchó su enseñanza, lo vio en vivo y en directo, pero algo en el corazón de él decía, este no creo que sea, y Judas desde el principio no creía. Sorpresivamente, en alguna reunión pública, Jesucristo llama dentro de la multitud, como le digo, a 12 para que sean sus 12 estudiantes íntimos. Y entre ellos, pues ya los que hemos estudiado, y también Judas. Oiga, ¿qué cree que sintió Judas cuando fue llamado para ser parte del círculo cercano de este gran rabino y este gran maestro? Tremendo, ¿verdad? Tremendo honor, tremendo privilegio. Y cuando fue llamado, Judas y los otros 11 iban a empezar el mejor seminario teológico que ha existido en la historia. El mismo Dios del cielo les iba a enseñar a ellos todo. Hoy vamos a seminarios y estudiamos las Escrituras, pero ellos tuvieron a Jesucristo ahí mismo hablándoles, ¿no? Tremendo seminario. Y Judas, bueno, es llamado y ahora empieza ese caminar con Jesucristo. Y Judas empezó a ver más cosas que seguramente alimentaron su expectativa mesiánica con este Jesucristo, y que creo que tal vez eso fue lo que lo mantuvo con Jesucristo durante ese tiempo. ¿Qué veía o qué escuchaba de Jesús ahora que fue parte de sus 12 cercanos? Lo que alimentaba su esperanza mesiánica. Por ejemplo, la enseñanza de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Claro, llegó el reino de Dios, llegó el poder de Dios, ¿cierto? La autoridad de Jesucristo sobre la naturaleza. Le decía a las tormentas que se calmaran. ¿Qué ser humano puede hacer eso? ¿Qué ser humano puede detener, por ejemplo, el terremoto que acabó de ocurrir? Ninguno. Está abismalmente separado de nuestras posibilidades, pero Jesucristo calmó tormentas. Incontables milagros. Juan capítulo 21 dice que si pusiéramos todos los milagros de Jesús en los libros que existen, no alcanzarían las páginas en este mundo. Y tal vez lo que más le llamaba la atención, por ejemplo en Juan capítulo 6, la multitud quería hacer rey a Jesús. La multitud que estaba alrededor de Jesús querían hacerlo rey. Y eso se engranaba con las expectativas que Judas tenía acerca del Mesías, ¿cierto? Ahora, en este caminar también hubo algunas cosas que lo desencajó completamente, lo que chocaba con sus expectativas. La enseñanza de Jesús, por ejemplo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿cómo así, Jesucristo? ¿No venimos luego a pelear contra Roma? ¿Cómo así que le paguemos los impuestos al César? El enemigo no es Roma, sino que el enemigo era el pecado y la religiosidad, ¿verdad? Jesucristo fue contundente y se fue de frente contra los religiosos de la época, pero en ningún momento se le vio confrontar al pueblo romano, ¿cierto? Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir y a dar mi vida por los demás. Entonces estas enseñanzas o estas ideas que también estaban con Jesucristo chocaban con sus expectativas mesiánicas de un guerrero, de un libertario, pero por sobre todo la que más lo desencajaba a él y a los otros 11 era ese discurso de Jesucristo de que él tenía que ir a morir en la cruz. ¿De qué estás hablando, Jesucristo? Si tú eres el Mesías, y ya después de un tiempo Jesucristo hizo público que era el Mesías, ¿se acuerdan? ¿A quién fue la primera mujer a la que le contó? A la mujer samaritana, le dijo, yo soy el Mesías. Si tú eres el Mesías, ¿cómo así que vas a ir a morir en una cruz como un vil criminal?
Porque en la cruz, queridos hermanos, colgaban a los violadores, colgaban a los asesinos, a los atracadores, a la peor calaña. Era la condena de muerte. A los que no tenían esa condena de muerte los metían a la cárcel, pero Jesucristo decía, yo tengo que ir a la cruz. Y peor aún, y ustedes tienen que venir conmigo. Tomen su cruz y síganme. Eso ya no gustaba, ¿verdad? Hombre, y esto suele ocurrir mucho en las iglesias cristianas. Hay personas que se acercan a Jesús con algunas expectativas que ellos mismos tienen de lo que es Jesús, de lo que hace Jesús, de quién es Jesús. Y cuando empiezan a encontrarse con el verdadero Jesús, el de las Escrituras, se desilusionan y empiezan a decir, esto no es para mí. Yo no quiero que Jesucristo sea mi Señor, yo no quiero someterme a su voluntad, no quiero someterme a su palabra, y por eso, en el mejor de los casos terminan rechazándolo y se van. En el peor de los casos siguen viniendo a las iglesias y se creen una mentira de una falsa cercanía a Jesús. Se vuelven simpatizantes del evangelio, pero ellos saben en el fondo de su corazón que ellos no quieren aceptar a ese Jesucristo de las Escrituras con todas sus enseñanzas. Pues bien, no sabemos en qué punto del camino Judas empieza a robar. Resulta que a él le entregaron la bolsa, el dinero con el que se movían estos 13 con Jesucristo. ¿De dónde venía ese dinero? De posibles donaciones que le daban a Jesús gracias a sus milagros, de posibles donaciones fruto de sus predicaciones. ¿Y quién manejaba el dinero? Judas. A él le entregaron la bolsita. Y según Juan, mire lo que ocurre. Esta escena de Juan capítulo 12 es cerca de la semana donde van a entregar a Jesucristo. Resulta que una dama va a coger un perfume muy caro y va a ungir a Jesucristo porque ella ya entendió que Jesucristo va a morir y va a ungir el cuerpo de Jesucristo. Y mire la reacción de Judas. Judas capítulo 12 versículos del 4 al 6. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Tan piadoso y tan bondadoso el jovencito, ¿verdad? Pero aclara Juan, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Y esa frase, en cómo está compuesta en el idioma original, da a entender de que era en varias ocasiones de que Judas estaba robando. Entonces Judas, escuchando a su maestro, nunca quiso arrepentirse de su maldad, sino que empezó a robar y se complacía en su pecado, ¿verdad? Entonces Judas no creía en Jesús para estos momentos, ni lo amaba, porque Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Judas ya había rechazado a Jesús y estaba tratando de sacar el provecho que pudiera de este falso Mesías que él tenía justo a su lado. Llegada la semana en la que Jesucristo va a ir a la cruz, Jesucristo está tan determinado de ir a morir a la cruz que Judas dice: si ya va a ir a morir a la cruz, pues ¿por qué no sacar el último provecho de él? Oiga, de verdad que lo tenía que haber odiado mucho, ¿cierto? Y no deja de ser impresionante que él mismo es el que va y revela la posición de Jesús. Parece ser que los sacerdotes o los religiosos no sabían dónde estaba Jesús y él mismo es el que va y les dice: ¿dónde está? Tenía que odiarlo mucho. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Él mismo fue, no fue que ellos lo buscaron, él fue y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? ¿Cuánto me dan por ese? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 ciclos, 432 gramos. Según el Antiguo Testamento, eso era lo que costaba un esclavo. Judas vendió a Jesucristo por el precio de un esclavo. Hay algunas personas que afirman
que Judas nunca pensó que lo fueran a crucificar, que tal vez pensó que era que lo iban a encarcelar, pero en ningún lugar de la Escritura sabemos eso. También se puede especular que Judas sabía que lo iban a crucificar y lo entregó a la muerte por 30 piezas de plata. Oiga, ¿cuánto vale la vida de un ser humano? Tremendo. Versículo 16, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesucristo. Vamos con preguntas acerca de la responsabilidad del hombre. Judas escuchó el mensaje de salvación de Jesucristo. El que crea en mí tiene vida eterna. Judas, desde su responsabilidad humana, no quiso creer en Jesús. Judas, desde su responsabilidad humana, no quiso arrepentirse de su pecado, sino que se complació en él. Judas, desde su responsabilidad humana, rechazó completamente a Jesús y él es responsable delante de Dios por lo que él decidió. ¿Me hago entender? Y oportunidades tuvo 3 años. 3 años para arrepentirse. 3 años para ir delante para hablar con Jesucristo. Incluso cuando lo entregó, pudo ir a Jesucristo y pedir perdón, lo que sea, pero no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. ¿Cómo terminó Judas finalmente? Judas, dice la Escritura, que sintió remordimiento, fue y tiró las 30 piezas de plata por allá donde los sacerdotes y fue y se ahorcó y se mató. No buscó a Dios, no quiso buscar al Señor. Entonces, es evidente que él era una persona que no quiso responder al llamado de salvación. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, volvemos a las preguntas. Regálame las preguntas. ¿Fracasó Jesús en su predicación con Judas? ¿Fue el mensaje de Jesús insuficiente para llevar a Judas al arrepentimiento de la salvación? Y la respuesta es no. Jesucristo no negocia su mensaje, Él no suaviza su invitación. El que me quiera seguir, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo, si no, no puede ser mi discípulo. Y son las personas que no quieren aceptar este mensaje. Judas no lo quiso aceptar. Tengo 3 frases de lo que hizo Judas desde su voluntad, desde su responsabilidad humana. Judas rechazó a Jesús cuando quiso un Cristo que se ajustara a sus propias expectativas. Problema con el que andamos hoy en día entre las iglesias con esto. Quiero un Jesús que se acomode a lo que yo quiero. Quiero un Dios a mi imagen y semejanza. Judas rechazó a Jesús cuando prefirió su pecado. Y Judas rechazó a Jesús cuando sustituyó una fe verdadera por una falsa cercanía con Jesucristo. Hermanos, lamentablemente esto abunda en las congregaciones. Esto abunda. Ahora, quiero preguntarles, ¿quedó clara esta cara de la misma pieza? Él no quiso aceptar a Jesucristo. Ahora vamos a ver el caso de Judas desde la óptica de la soberanía de Dios. Y aquí yo necesito advertirlos un poquito, antes de entrar en este precioso tema, con lo siguiente. Y lo voy a repetir en el discipulado ahorita, así que los del discipulado finjan sorpresa en el discipulado ahorita. Nosotros mismos nos hacemos ideas acerca de quién es Dios. Y decimos en nuestro corazón, Dios debe hacer esto, Dios no hace esto, Dios debería de hacer esto, Dios no debería de hacer esto, y empezamos a construirnos una idea propia de lo que creemos que Dios es y lo que debe hacer y lo que no hace. Pero esas ideas, conforme a lo que estoy diciendo, son tuyas. Pero nosotros no estamos llamados a creer en el Dios en que nosotros nos inventamos, somos llamados a creer en el Dios de las Escrituras. Y a medida que tú vas leyendo las Escrituras, necesitas irte despojando, eso es una obra del Espíritu Santo, de todas esas ideas que tú mismo te hiciste de Dios y empezar a creer en lo que Dios hace según las Escrituras, por duro que suene, por difícil que sea a veces de creer. Segundo punto, la soberanía de Dios, el propósito de Dios con Judas. El propósito de Dios con Judas. Hablemos acerca de la salvación. Judas tuvo oportunidad de ser salvo desde su responsabilidad humana.
Claro, y él no quiso aceptar. Pero desde la soberanía de Dios, miren lo siguiente. Sobre la salvación, primer guioncito que también está en su material. El Padre es quien nos lleva a Jesucristo. Dijo Jesús en Juan 6:65, también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ningún ser humano puede ir a Jesucristo a buscar salvación si no es porque el Padre se lo concede, y esto es meramente desde la soberanía de Dios. Dios, el Padre, decide a quiénes llevar a Jesucristo. Segunda verdad, segunda frase que está ahí. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Segunda de Timoteo 2:25. Pablo le está diciendo a Timoteo que los predicadores deben hacer lo siguiente. El predicador debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Predicador, es lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Predicador, enseña, predica la palabra, y de pronto, si así lo quiere Dios, les concederá el arrepentimiento a los que te están oyendo. Pero si Dios no concede el arrepentimiento, no hay posibilidad de arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra de Dios. Siguiente. La fe que salva es un regalo de Dios. Dice Efesios capítulo 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Ningún ser humano puede generar, producir de sí mismo una fe en Dios que lo salve. La fe que salva es un regalo meramente de Dios, eso procede de Dios, es un don de Dios. No lo podemos producir nosotros. La última, el nuevo nacimiento es un regalo de Dios, la resurrección dentro de los muertos, ¿verdad? Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Ningún ser humano puede nacer de nuevo por voluntad propia. Es lo que la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿lo recuerdan? Por allá en Juan capítulo 3. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Y cómo hago eso? ¿Tengo que volverme a meter al vientre de mi madre? No, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero tienes que nacer del Espíritu. ¿Y cómo hago eso? Eso es una obra del Espíritu. Pero lo notan, y la lista es más larga, no quise traer más por cuestiones de tiempo. Pero hay una obra soberana de Dios en la salvación del hombre. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Y aunque desde la perspectiva de la responsabilidad del hombre, el hombre es responsable de arrepentirse, de creer y de aceptar a Jesucristo, también es cierto que desde la soberanía de Dios es Dios quien concede todas estas cosas. Y como te digo, si tratas de coger la pieza desde una de las dos caras, se te va a caer. Para entender realmente lo que está diciendo la Escritura, debes agarrar las dos piezas, la pieza desde ambas caras. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿Judas tuvo oportunidad de salvación desde la responsabilidad humana? Sí, pero ojo a esta frase. Y aquí es donde le digo que peleamos a veces con Dios, pero Dios no lo salvó. No lo salvó. La salvación es del Señor. Ahora yo te quiero preguntar una cosa a ti. Y ahorita miramos el punto B. No somos, bueno, voy a lanzar la pregunta para mí en primer lugar y ustedes verán si se la hacen ustedes mismos. Sebastián Velázquez, este pastor, este predicador que tienen ustedes aquí adelante. Regálame lo de Judas. Judas rechazó. No he rechazado
yo, Sebastián Velázquez, a Cristo, tratando de negándolo a Él y buscando un Cristo que se asemeje a mis expectativas? Y no solo antes de mi salvación, incluso después de mi salvación. ¿No he rechazado yo a Jesucristo cuando he preferido mi pecado aún por encima de Él? Y no solamente antes de mi salvación, aún después de mi salvación. ¿No he rechazado yo a Jesucristo cuando he sustituido mi comunión verdadera con Jesucristo por una falsa cercanía? Y debo confesarles que en más de una ocasión. Por lo tanto, si yo hoy muriera y abriera mis ojos en los mismos infiernos, yo no tendría ninguna excusa delante de Dios por estar en ese lugar. Desde mi responsabilidad humana, yo he pecado y soy responsable de mis pecados. Y sí que tengo una larga lista de pecados por pagar. No sé usted. Yo no tendría ninguna objeción contra Dios. Si estoy aquí en el infierno, Señor, lo merezco. Pero, y esos peros de la Biblia son preciosos, pero tengo la plena certeza y seguridad de que si yo me muero hoy, abriré mis ojos en el reino de los cielos por la única obra meritoria de nuestro Señor Jesucristo, porque ninguno de nosotros va a ser salvo por medio de sus obras, sino que somos salvos por la obra de Jesucristo, por la obra gloriosa de nuestro Señor, que decidió tener compasión de nosotros. Y como tuvo compasión de nosotros, a pesar de que éramos unos viles pecadores, nos concedió el arrepentimiento, nos llevó a Jesucristo, nos dio la fe, nos hizo nacer de nuevos, nos salvó, pero no por mis méritos, sino por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Hermanos, la respuesta más básica para eso, de por qué tú eres salvo y otro no, porque Dios así lo quiso. Dios es soberano en su elección. La salvación de Dios, desde la soberanía de Dios, Él elige. Y otra vez, puede que esto pelee con nuestra mente, pero ¿qué es esto? Hermano, cuando abres las Escrituras, la soberanía de Dios en la salvación del hombre grita. Lo hemos estudiado en 2 de Tesalonicenses, a los que han venido. Qué tremendo el capítulo 2, como Pablo ahí habla acerca de cómo Dios eligió a los de Tesalónica para salvarlos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, si tú gozas hoy de la salvación, fue por pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, eternamente agradecidos con Dios por salvarnos. El propósito de Dios con nosotros fue salvarnos, amén, ¿verdad? Pero el propósito de Dios con Judas, desde la perspectiva de la soberanía de Dios, no fue la salvación. ¿Cuál fue el propósito de Dios con Judas? Punto B sobre el propósito. Juan 17:12. Son palabras de Jesucristo. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste, ese es Jesucristo hablando acerca de sus discípulos, los guardaba. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de ¿quién? El hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Desde el Antiguo Testamento estaba escrito y estaba profetizado, así lo determinó el Señor, que uno de los cercanos de Jesús lo traicionaría. Y a este se le llamó hijo de perdición. Y sería hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura. Punto. Hermanos, un texto aún más contundente, porque finalmente esto genera 1000 preguntas y 1000 dudas, pero yo los dejo con Romanos capítulo 9. Y con esto terminamos. Romanos 9, 15, 16, 18 y 21. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Tú preguntas ante este texto:
ay, entonces Dios puede salvar al peor criminal. El peor criminal eres tú. Yo soy el peor criminal. El Señor quiso tener compasión de nosotros. Lo raro no es la condena al infierno, porque todo ser humano ha pecado y va para el infierno, ¿verdad? Lo raro es la salvación. ¿Por qué las personas se salvan? Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Versículo 16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia y no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Y tremendo, tremendo. No depende del deseo ni del esfuerzo del individuo, aunque él es desde la responsabilidad humana responsable de rechazar a Jesucristo y de darle la espalda a Él. Pero no depende de su esfuerzo ni de su deseo. 18. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros. ¿Para qué? Para que se nieguen a escuchar. Y entonces salta el pensamiento, ¿verdad? ¿Pero acaso esto no es injusto? ¿Por qué Dios va a culpar a una persona que Él mismo le cerró los oídos para que no escuchara y para que no recibiera? Bueno, Pablo responde esa pregunta en el 19 al 20. Ahora bien, ustedes podrán decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Y Pablo continúa su argumentación diciendo, no puede el alfarero de la misma masa de barro hacer una cesta para poner la decoración en la mesa y hacer una cesta para poner en el piso y arrojar la basura. Y la respuesta es sí. Él es el alfarero, Él es el creador, Él es Dios, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nosotros somos sus criaturas. Y mientras que tú no te halles en esa posición, sino que te creas igual a Dios y enseñoreándote como un Dios, qué difícil va a ser para ti vivir este planeta, en esta vida. Por eso la Escritura dice, teman y tiemblen delante de Dios. Teman y tiemblen delante de Dios, porque Él es soberano. Él es soberano. ¿Por qué te salva a ti? Por gracia y misericordia. Amén. Y su propósito se cumplirá en nosotros, pase lo que pase. Si Él ha de darnos larga vida, nos la da. Si nos ha de dar corta vida, nos la acortará. Pero sus promesas, por eso las cumple. Si Él ha prometido darte vida eterna, te dio vida eterna. Si Él te ha dado a Jesucristo, te dio a Jesucristo. Y nada te arrebatará de su mano. Alégrate en tu salvación. Por unos minutos, si así lo desea, incline su rostro y medite en esto que acabamos de escuchar. Señor, ¿cómo es posible que el santo Hijo de Dios, el que no cometió pecado, se convirtiera en pecado por el pecador? El que era bendito del cielo se convirtiera en maldición por nosotros. Perdónanos porque a veces creemos que de verdad algo tenemos que ver nosotros en la salvación, porque creemos que somos muy buenos, porque creemos que nosotros aceptamos. No, Señor, ayúdanos a rendirnos delante de tu presencia, a reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y a entender que si hoy hablamos de Jesucristo fue por pura gracia y misericordia que tú tuviste con nosotros. Te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad, si alguno de aquí está llamado a salvación, escuche el mensaje de Jesucristo, se arrepienta y crea en el Evangelio y sea llamado a vida eterna para alegría tuya, Señor, para tu gloria. Reconocemos, Señor, que nosotros somos llamados a predicar, a lanzar el Evangelio a cuantas personas podamos, porque finalmente eres tú quien sabe quiénes son los llamados y los escogidos. Y por medio de la predicación de nuestro Evangelio, de tu Evangelio,
tú llamarás a salvación a las personas que lo escuchen, Señor. Pon en nosotros la diligencia de predicar, como hablábamos hace 8 días, de no negociar el mensaje, porque a veces creemos que si negociamos un poco el mensaje, entonces tal vez vamos a convencer a una persona, pero hoy quedó demostrado que finalmente la salvación es tuya. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros negociando el mensaje? Danos la valentía y la firmeza de predicar tal cual Jesucristo nos mandó a predicar, Señor. Y con eso participar de esa misión que tú nos has entregado. Gracias por esta enseñanza. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.